Ese es un intento vamos a de comenzar entonces con la clase. batería. Lo primero que tenemos que revisar antes de hacer la clase de luxaciones, esguinces y fracturas, primero algunos conceptos importantes que nos van a orientar para un mejor entendimiento de este tipo de patologías. Lo primero que tenemos que hacer es revisar lo que son las articulaciones. Como ustedes saben, las articulaciones son la unión de dos huesos que están formadas por unos elementos. Hay varios elementos que conforman una articulación, entre ellas los más importantes son los ligamentos, las cápsulas articulares, las superficies articulares. Entonces, la articulación, como leen ustedes ahí, es la estructura de unión entre dos huesos próximos, y las funciones más importantes son los puntos de unión esquelética y los del movimiento. Como ustedes pueden apreciar acá, acá tienen la articulación, la primera articulación que tenemos a nivel de la columna cervical, que es la unión del axis con el atlas, nos da ciertos movimientos de rotación. Tenemos acá la articulación del codo, que es una articulación ampliamente conocida, de flexión, extensión, rotación, lo mismo que la articulación del tobillo. Son las articulaciones más maleables, se puede decir, que pueden hacer múltiples movimientos, tanto rotatorios, de ampliación, extensión, flexión, etc. Lo mismo la articulación del hombro, articulación de los dedos, que son las articulaciones más móviles que existen, y las articulaciones del tarso en el pie. Siguiendo con los conceptos, tenemos que diferenciar bien lo que son ligamentos y lo que son tendones. Los ligamentos son tejidos conectivos tipo fibroso, son resistentes, elásticos y que se encargan de unir los huesos. ¿Ya? Estos huesos, generalmente hay mayor cantidad de este tipo de elementos de ligamentos a nivel de las articulaciones. Y sirven en realidad para sostener y limitar un poco la acción de la articulación. Los tendones, a diferencia de los tendones, son tejido conectivo que une los músculos al hueso. ¿Ya? Esto sirve más que nada para transmitir la fuerza de contracción muscular del hueso y hacer los movimientos. Acá tenemos ejemplos para que ustedes se den cuenta. Estos son los ligamentos, ¿ya?, que unen las articulaciones. En este caso, esta es la articulación de la muñeca. Vean ustedes la cantidad de ligamentos que existen. Por eso es que cuando a veces nos producimos una torcedura, es muy fácil a veces de lesionar los ligamentos que están en la parte superficial, y cuando es una torcedura un poco más fuerte, pueden ser ligamentos más gruesos y más profundos. Vean ustedes, en cada unión, cada articulación, cada dedito, todos están revestidos por este tejido fibroso, fibroso llamado ligamento. Ya todas las articulaciones. Y acá tenemos un ejemplo de tendón. Esto vendría a ser el tendón, es la unión del músculo con el hueso, y es lo que le da la fuerza al movimiento. Algunas características en sí de los huesos y de las articulaciones. Generalmente las lesiones de los huesos, articulaciones y músculos ocurren con más frecuencia. Este tipo de lesiones, entonces no se olviden, son las más frecuentes que hay en cuanto a accidentes comúnmente que vemos en las emergencias, ¿no? Emergencias siempre vienen pacientes que se doblaron el pie, que se doblaron la mano, se doblaron el hombro. Este puede ser una de las patologías más frecuentes que hay en la emergencia común. Estas lesiones son dolorosas, la gran mayoría son dolorosas, sobre todo las fracturas son muy dolorosas, que pueden llegar hasta el shock, ¿ya? Pero raramente producen la muerte. Son dolorosas, fastidiosas, incómodas, pero no llegan a la muerte, por lo general. Aunque la salvedad es que si son atendidas inadecuadamente, o sea, si es que no hay una buena recuperación, si es que a veces, por ejemplo, en el caso de ustedes que son jóvenes, a veces cuando tienen una luxación, una torcedura, rápidamente quieren ustedes recuperarse y hacer su deporte o asistir a sus clases. Entonces a veces una mala consolidación de las lesiones puede traer consecuencias, como vamos a ver más adelante, que esas consecuencias inclusive pueden llegar hasta la incapacidad de la persona o del paciente.
Las principales lesiones entonces que afectan a los huesos son tendones, ligamentos, músculos, articulaciones, son las fracturas, esguinces, luxaciones, calambres, desgarros. Vamos a ir desmenuzando uno por uno a ver cómo se caracteriza cada una de estas lesiones, con qué características tiene una fractura, un esguince, una luxación, un calambre, un desgarro, ¿no? A veces cuando el paciente viene a primera intervención en emergencia es un poco difícil distinguir cuál es cuál, si es que es una luxación, si es que es un esguince o puede ser una fractura. El elemento que nos ayuda mucho, casi un 90%, es la radiografía. Pero de todas maneras siempre hay un axioma, una premisa en emergencia. Cuando uno vea una lesión de este tipo, hay que sospechar de una fractura mientras no se demuestre lo contrario. La mejor manera de demostrarlo es con una radiografía. Ahora existen obviamente elementos de diagnóstico más avanzados como son las ecografías, las resonancias magnéticas, las tomografías, etc. Acá para enseñarles nuevamente la diferencia entre los ligamentos y tendones. Acá vemos los ligamentos que comprometen a la rodilla. Son ligamentos, como ustedes ven, son fuertes, bastante gruesos y bastante intrincados y complicados, ¿no? Estos son los famosos ligamentos cruzados, que son muy frecuentes de lesionarse en los futbolistas. Estos son los meniscos, estos son los cartílagos que están abajo, y estos son el ligamento cruzado posterior, que también es frecuente de lesiones. Acá también vemos ligamentos que unen en sí el peroné con la tibia. Y hacia acá vemos, por ejemplo, un tendón. Este tendón que va a unir el músculo cuádriceps con la rótula, que también da la amplitud de movimientos y la fuerza también para mover la pierna sobre todo. Vamos a ver entonces ahora uno por uno todos los casos o todos los tipos de lesiones. En primer lugar tenemos los esguinces, ¿ya? Vamos a ver qué cosas son los esguinces. El esguince, por definición, es también sinónimo de torcedura. Ya, o sea, cuando vean ustedes que es esguince o torcedura es lo mismo, ¿ya? Es una lesión de los ligamentos por distensión, o sea, por estiramiento, ¿no? Cuando hacemos un movimiento forzado, entonces se produce una torcedura o esguince. No hay que confundirle con el desgarro, que es la lesión del tejido muscular, ¿ya? El desgarro, más que nada, es una ruptura de las fibras del músculo, ¿ya? No se confundan desgarro con esguince. El esguince es la lesión de los ligamentos, el desgarro es la lesión del músculo, ¿ya? Hay ruptura de fibras musculares. ¿Cuáles son las causas? Causas de los esguinces. Tenemos una causa mecánica, ¿no? Al hacer una exigencia en un movimiento brusco, a veces estamos bajando del micro, cuando queremos, el famoso cobrador les dice pie derecho, baje en pie derecho, entonces uno a veces por apurado baja con el pie derecho y se tuerce el pie derecho, entonces hay que tener cuidado al subir y a bajar los micros, ¿ya? Entonces movimientos bruscos puede producir esguinces, una excesiva apertura o cierre de la articulación también nos puede producir esguinces, y movimientos antinaturales, ¿no? Como ven ustedes acá el ejemplo, este señor se ha resbalado de una manera brusca, antinatural. Y también están las causas por violencia como caídas y golpes. Síntomas. ¿Qué síntomas presentan los esguinces? A primera vista ustedes pueden ver acá, este paciente que tiene un tobillo hinchadito, ¿ya? Acá también ven un tobillo hinchadito con cierta deformidad, una hinchazón que abarca todo el pie, y acá ven que predomina más la equimosis, ¿no? Ya por su clase de hemorragia ya saben ustedes qué cosa es equimosis, qué cosa es hematoma. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? El síntoma principal del esguince es el dolor, ¿no? El dolor es al principio intenso, luego va disminuyendo poco a poco, hay aumento de volumen de la articulación afectada, ¿no? La zona con producto de la inflamación, luego hay cierta impotencia funcional, o sea, no podemos caminar, no podemos asentar el pie, no podemos mover bien la articulación, y también aparece las famosas equimosis o moretones. En algunos casos de esguinces, digamos grado 3, se va a ver hasta inclusive parálisis temporal del miembro afectado. ¿Cuál es la clasificación de los esguinces? Los esguinces tienen tres grados.
grado 1, 2 y 3. El grado 1 se llama también entorsis, no se olviden. Llamado grado 1, llamado también entorsis. Como ustedes ven acá en la lámina, aquí está preservado los ligamentos, pues estamos tomando un ejemplo del tobillo. Y vemos acá cierto grado de inflamación, un pequeño grado de un sangradito muy leve acá, ¿ya? Pero se mantiene intacta la forma de las fibras, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características del grado 1? Hay una distensión parcial, distensión, o sea que es estiramiento, no hay ruptura ni arrancamiento de los ligamentos, ¿ya? La articulación se hincha, como pueden ver ustedes acá, es un dolor intenso a veces al principio, luego va calmando, o a veces es tolerable al principio, luego duele un poco más, producto de la hinchazón, es variable. Y los movimientos están sumamente limitados, no se puede asentar bien el pie. Perdón, un segundito. Salud, causa, salud. No tiene gestión, no está enseñando. Se va a levantar de la risa cuando tenga así. El Manuel, tío, Manuel. El Manuel. Azúcares, no. Ha leído. Y aún al leído, si lo oxidas, ¿qué sale? ¿No hablamos del mismo compuesto? No, creo que estamos... No. Ya, a ver, jóvenes, su atención por favor, nuevamente retornamos a la teoría. El oxígeno está al medio. Bueno, estábamos explicándose lo que son los esguinces grado 1. Vamos a pasar ahora al esguince grado 2. Grado 2. En el grado 2 pueden observar ustedes la figura, ya hay una ruptura parcial de los ligamentos. ¿Ven? Acá hay una ruptura, acá hay una ruptura, como que fuera una grieta, una fisura. Entonces, ¿cuáles son las características de este tipo de lesiones o del esguince grado 2? Ahí se produce una ruptura parcial de los ligamentos. Hay un dolor mayor, más intenso que el grado 1. Los movimientos son anormalmente amplios, o sea que por efecto de la ruptura parece que la articulación se aumenta un poco más su espacio de movimiento. ¿Por qué? Porque como al principio dijimos, los ligamentos sirven para limitar la función de la articulación. En cambio, aquí vemos que por la ruptura puede haber movimientos anormalmente amplios. Y la recuperación de este tipo de lesiones puede ser total, pero requiere mayor tiempo de tratamiento. En algunos casos, a veces inclusive hay que inmovilizar, ya sea con vendajes o ya sea poniendo yeso. ¿Ya? Pasamos luego a lo que son los esguinces grado 3. El grado 3, como ustedes ven, ya hay ruptura total de los ligamentos. Los ligamentos están totalmente rotos, e inclusive la unión que hay entre, acá no se ve en la figura, pero por definición esta unión que hay entre el ligamento y el hueso a veces se rompe también, o sea, se arranca el ligamento, en otras palabras. Entonces, ¿cuáles son las características? Las roturas de ligamenento con arrancamiento óseo, puede ser, ¿ya? Requiere de tratamiento quirúrgico, no se olviden, el grado 3 requiere tratamiento quirúrgico, o sea que estos ligamentos hay que suturarlos. Hay que abrir una incisión en la piel, abordarlos, que son la parte ligamentosa, y ponerles sutura y luego inmovilizarlos por un buen tiempo, por lo menos un mes, 2 meses, tienen que estar con su bota de yeso. Para que vean ustedes que no solamente las fracturas se yesan este tipo de lesiones también. Este tipo de lesión nos puede dejar secuelas moderadas a graves, que vamos a ver más adelante cuáles son las secuelas que dejan este tipo de lesiones.
Y el dolor en este caso es un dolor intenso, persistente, hay cierta rigidez a nivel del miembro afectado. En este caso, que es el tobillo es totalmente inestable y hay cierta fragilidad en la articulación. ¿Cuáles son los primeros auxilios en el caso de los esguinces? O sea, algo que ustedes están en la necesidad de saberlo y poder aplicarlo. Lo primero que hay que hacer, como ustedes ven, es la inmovilización. Ya hay que colocar un vendaje. Luego el paciente tiene que estar en reposo, un reposo absoluto, y mantener la zona o el miembro afectado elevado, poner unas almohaditas debajo y que está esto en forma elevada. Se puede aplicar compresas frías al momento de la lesión, que es lo más indicado para ayudar a desinflamar, y se recomienda una evaluación en un cesto asistencial si partimos del principio que toda lesión que veamos, mientras no demostremos lo contrario, puede ser una fractura. Entonces tenemos que llevarlo de todas maneras a un centro asistencial. Ya toda lesión que ustedes vean que tiene una torcedura con edema, hinchazón, equimosis, siempre es recomendable que vaya a un centro asistencial para tomarse una radiografía y descartar que tenga una lesión del hueso. Segundo punto, las luxaciones. Vamos a ver ahora qué son las luxaciones y cómo se diferencia de lo anterior. ¿Cuál es la definición de luxación? La luxación o dislocación es lo mismo, es sinónimo. Luxación o dislocación es la separación permanente de los huesos que componen una articulación. ¿Ya? Ustedes saben que una articulación está compuesta por dos huesos. En este caso, por ejemplo, veamos el ejemplo. Este es el hueso húmero del brazo. El hueso húmero que tiene acá como una especie de un círculo, con un cilindrito que se llama cabeza del fémur, del húmero, y esto va, se puede decir, aproximado o acercado hacia esta cavidad, que es la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces aquí es su posición normal, con eso funciona exactamente como una bisagra, que nos da muchos los movimientos del hombro. Pero en el caso de la luxación, vean ustedes cómo la cabeza del húmero se ha salido de la cavidad glenoidea. Esto produce cierta deformación acá en la parte con lo que nosotros vamos a ver externamente, y esta es una luxación anterior, o sea que el hueso se ha salido hacia adelante. Hay ocasiones en que se va hacia atrás, ¿no? Que también vamos a ver ahora en porcentajes. Luego, estos tipos de lesiones se producen cuando hay una fuerza extrema que produce la separación de los huesos conectados. Vean ustedes acá, por ejemplo, una de las características de la luxación es que hay deformidad. ¿Ven? Hay una deformidad. Si comparan ustedes este lado izquierdo con el lado derecho, hay una deformidad notable, notoria. Y no solamente está afectado en sí la separación de los huesos, sino, como ustedes pueden imaginarse, alrededor de esta articulación, pues cantidad de ligamentos, cantidad de elementos como las cápsulas. Entonces no solamente se afecta en sí la separación del hueso, sino también se afectan los ligamentos, también se afecta la cápsula articular, e inclusive a veces tendones, vasos, nervios, etcétera, que pueden producir lesiones, en algunos casos de cierta gravedad. Vamos a ver cuáles son los síntomas de la luxación. En primer lugar, los síntomas de la luxación son un dolor agudo, muy intenso. Es un dolor, pero que a veces es insoportable, que puede producir hasta shock neurogénico. Hay impotencia funcional, obviamente no podemos mover el brazo. Si no estamos dando el ejemplo de la luxación del hombro, no se puede ni mover el brazo. Hay un aumento de volumen en la zona de la luxación con deformidad. Hay luego de la reducción, o sea, ya cuando nosotros actuamos y tratamos de aliviar la luxación, y lo llevamos a un centro, y cuando ya se reduce hay que tener en cuenta dos complicaciones importantes, que son la hemartrosis, que eso quiere decir presencia de sangre dentro de la articulación, y de daño neurovascular, o sea, puede haber daño del nervio como del vaso que está irrigando la zona articular. En este caso podemos ver, acá hay dos radiografías. Acá se ve claramente una luxación de la falange media con la falange proximal,
en el quinto dedo, como se ha salido totalmente la articulación. Acá también igual vemos, como en el ejemplo anterior, una luxación de hombro. Acá vemos la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea, cómo se ha salido, es una luxación posterior. ¿Cuáles son los primeros auxilios en caso de luxaciones? En primer lugar, no hay que tratar ni de jalar ni de colocar el hueso en su lugar. ¿Ya? Estas luxaciones son muy frecuentes en personas mayores, en ancianos. Entonces, si ustedes jalan, hace un tirón, pueden hasta fracturar el hueso. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Este tipo de lesiones es mejor no manipularlas. ¿Ya? Hay que tratar de inmovilizar al paciente, ¿ya? Colocándole un cabestrillo. Cabestrillo es como un pañuelo que va adosado al cuello y que nos sirve para soportar la tracción de la articulación afectada. O tenemos este tipo de se puede decir, de vendajes o de aparatos especiales para poder sujetar la articulación, ¿no? Una medida que nos puede ayudar es aplicar hielo también en la zona afectada, dar analgésicos y trasladarlo inmediatamente a un centro especializado para las respectivas radiografías. Cuando hay una luxación, no traten por nada de dar masajes ni tampoco aplicar cremas ni nada por el estilo. De repente un poco de hielo puede aliviar un poco el dolor. Volviendo a las luxaciones, ¿cuáles son las articulaciones más comprometidas en el caso de las luxaciones? Tenemos la del tobillo, es la luxación más común, ¿ya? En realidad, muchas veces no se necesita de traumatismos muy fuertes como para que se produzca una luxación de tobillo. Puede ser simplemente por una mala postura, puede ser por el ejercicio, por el sobrepeso o por cualquier otro traumatismo que en realidad no puede ser tan violento. Un traumatismo siempre puede producir una luxación del tobillo. En el caso de las luxaciones del hombro, el 95% son anteriores y el 5% son posteriores. En el caso de la articulación de la rodilla, puede presentar compromiso también de la rótula y de la articulación femorotibial, ¿no? El fémur y la tibia. Y las articulaciones de la cadera, que también son frecuentes en ancianos, en personas mayores, y también son frecuentes en recién nacidos, ¿no? Recién nacidos cuando también nacen a veces por problemas al momento de la manipulación del bebé, se pueden producir fracturas de pelvis que más adelante tienen que ser tratadas. Vamos a pasar a lo que son en sí las fracturas. La fractura, por definición, es una solución de continuidad del hueso. Ya ustedes ya en su clase de heridas habían ya manejado ese término de solución de continuidad que se ve en la piel. En este caso es una solución de continuidad a nivel del hueso, ¿ya? O también del cartílago. Generalmente se produce a consecuencia de fuerzas violentas, golpes, tracciones, traumas, etc. y cuya intensidad puede superar la resistencia del hueso. O sea, para que ustedes tengan idea, el hueso es un órgano bastante resistente, bastante duro, y tienen que imaginarse ustedes de que el trauma tiene que haber sido bien fuerte y violento para que pueda producir una ruptura de hueso. La ruptura puede ser parcial o total. Vamos a ver la clasificación. Por su etiología, o sea, por su causa, pueden ser fracturas traumáticas, fracturas patológicas, fracturas que se producen por fatiga y fracturas obstétricas, como ya les expliqué hace un momento en el caso de los recién nacidos. Por su exposición, pueden ser heridas cerradas. ¿Qué cosas son heridas cerradas? Cuando la fractura se produce y no hay visibilidad o visión del hueso en la parte externa, en la parte de la piel. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, un típico ejemplo de fractura de la muñeca. O sea, en resumen, es por su exposición, la fractura puede ser cerrada si es que la punta de la fractura no se asocia con ruptura de la piel. ¿Qué quiere decir eso? Acá vemos también una fractura a nivel del hueso fémur. O sea, mira, se le hace una la rodilla, que es el músculo, la pierna.
Y las abiertas, miren ustedes lo traumático que son las heridas abiertas, ¿ya? Esa exposición del hueso, ustedes pueden ver, acá también exposición del hueso que lacera y rompe la piel, ¿no? El borde del hueso roto actúa como si fuera un filoso cuchillo, que corta la piel de adentro hacia afuera. En este caso también hay. Entonces, ¿qué cosa es una fractura abierta? Es cuando uno de los lados del hueso fracturado sale por una herida. Y el problema de esto es que posibilita el paso de los microbios, de todos los gérmenes que externamente hacia el interior de la fractura. Esto es una lesión que se tiene que inmovilizar inmediatamente y trasladarlo de inmediato a un hospital antes de las 6 horas, ¿ya? Porque esto tiene que ser intervenido quirúrgicamente de inmediato, es una emergencia. Toda fractura expuesta, abierta, es una emergencia. Por la ubicación del hueso. Ustedes saben que los huesos tienen 3 partes, las epífisis que están en los extremos, que son de naturaleza esponjosa, y la parte central que se llama diáfisis. Eso es una regla que se cumple generalmente para los huesos largos, no tanto para los cortos, como los huesos del cráneo, como los huesos de la mano o del pie, que son huesos más bien redondeados o digamos acortados. Para los huesos largos se cumple esa definición, que es epífisis, los extremos, esponjosa, en la parte central la diáfisis, y entre la diáfisis y la epífisis hay una zona que se llama metáfisis, que es la zona de crecimiento del hueso. Ya, tanto la parte de la epífisis como la metáfisis son las que sangran más. La diáfisis no tanto. Entonces vamos a ver acá. Por la ubicación, entonces puede ser fractura epifisiaria, o sea, en los extremos. ¿Ya? Aquí se caracteriza porque es un tejido esponjoso, y son en los extremos de los huesos, y generalmente son de localización intraarticular. Ustedes pueden ver acá una fractura de fémur, casi intraarticular. ¿Ya? Acá está roto, el otro extremo está acá. Pueden ser fracturas diafisiarias, como les dije. Esta es la parte central, es un ejemplo de fractura de diáfisis, ¿ya? Como esta zona es poco irrigada, no sangra mucho, pero hay que tener cuidado porque a veces uno de estos bordes puede lesionar una arteria o un vaso que está circundante, entonces sí se convertiría en un sangrado. Y la metáfisis, que es la primera capa, es la epífisis. Es generalmente la segunda es la metáfisis, porque sangra un poquito más el hueso, porque usualmente está bien irrigado, realmente es a esta altura. Esto de acá, epífisis, esto de acá es diáfisis, y esto de acá metáfisis. Según su causa pueden ser por trauma directo. Ven ustedes acá, este jovencito, no creo que quede bien después del partido. Miren cómo se ha doblado todo el pie, ¿ya? Este es trauma directo, se va directo al foco de la fractura. Y por trauma indirecto, ¿no? El trauma está alejado del foco. En este caso, las fuerzas traumáticas tienden a torcer o a angular el hueso, ¿no? Por ejemplo, acá una angulación, es un mal movimiento del pie puede producir una fractura acá a nivel del peroné o a nivel del fémur. Es muy frecuente generalmente en las personas que bailan, ¿no? Cuando van a la discoteca, bailan, a veces están con un poquito de traguitos y empiezan a hacer movimientos pues que han visto en la televisión, porque a veces pues no, entonces hacen movimientos a veces un poco exagerados, un poco bruscos, y se produce una fractura indirecta, ¿ya? Luego, otro mecanismo es por aplastamiento. Esto se ve más que nada en las caídas. Cuando las personas caen del segundo o tercer piso, caen de pie, se produce este tipo de lesiones. Primero es en la columna. Observen ustedes acá esta vértebra que está rajada. Esta es una fractura de las vértebras. Es muy común en las caídas. Y también se describe lesiones por fatiga, ¿no? Generalmente es en deportistas que corren maratón, están acostumbrados a carreras de fondo, de largo aliento, y por desgaste a veces se producen fracturas de forma espontánea. Eso tiene que ver mucho también pues, con la nutrición previa que ellos tenían de niños, ¿no? Los huesos pues no están muy bien osificados.
¿Cuál es el manejo para las fracturas? Hay que tener en cuenta tres cosas muy importantes. La primera fase es inmovilizar. Esto es lo que más nos atañe a nosotros por ahora. Ya tratar de inmovilizar una fractura, o también puede ser un esguince o una luxación. Eso lo vamos a aprender muy bien en las clases prácticas, en donde vamos a ver todo lo que son inmovilización, el uso de las férulas, el uso de los vendajes, tipos de vendajes que se van a hacer en diferentes ubicaciones, en las zonas más frecuentes donde hay este tipo de lesiones. Luego viene la segunda fase, que es reducir. Esto sí lo hace el especialista, el traumatólogo. Eso ya el traumatólogo pone, él es el que decide qué tratamiento va a aplicar, si es que aplica un yeso, si es que aplica tracción o si es que tiene que intervenir quirúrgicamente. Y la tercera fase es la rehabilitación, ¿no? Eso también lo hacen los especialistas, los fisioterapeutas, los médicos especialistas en medicina física y rehabilitación. Entonces vamos a ver por partes. El cuadro clínico primero de una fractura. En el caso clínico, la primera característica de una fractura es el dolor, un dolor muy intenso que puede llegar al shock neurogénico, ¿no? O sea, paciente que a veces lo encontramos desmayados, inconscientes por el dolor intenso que pueden presentar luego de una fractura. Hay impotencia funcional en la zona fracturada. Hay deformación de la zona de la fractura, deformación se puede del miembro afectado, se pierden los ejes normales, naturales del esqueleto, de los huesos. Ahí en la zona afectada puede haber equimosis, puede haber hematomas. Cuando lo palpamos suavemente, tampoco vamos a palpar ni a maniobrar en forma brusca, hay que palparlo suavemente. Y si hay crepitación, o sea, un ligero crujido, como cuando se rompe una galleta, esto quiere decir que ahí puede haber, estamos sospechando de fractura. Eso se llama crepitación. Hay movilidad anormal del miembro y puede haber también hemorragias, como hemos visto que puede haber compromiso vascular por la ruptura de un hueso, ¿no? Que esa hemorragia a veces nos puede llevar hasta el shock hipovolémico. Hay que tratar de controlar eso con compresión o con presión indirecta, más que nada. En niños se presenta una característica muy importante, ya esto siempre es pregunta de examen, ¿qué tipo de fractura se presenta en el niño? Siempre se pregunta este término, fractura en tallo verde. Ya no sé si ustedes han tenido oportunidad de quebrar un tallito verde, que cuando ustedes lo doblan no se quiebra, se queda doblado nada más, ¿no? Ese tipo de lesiones se producen en las fracturas en los niños. Ya, por eso se llama tallo verde. Pero es un tallo seco, se quiebra, claro, se rompe inmediatamente la rama. En cambio, en el tallo verde no se rompe el hueso. El hueso solamente queda incurvado, en una posición cóncava o cierta deformación, pero no se quiebra el hueso. Las fracturas en botón o en torus es que el hueso se fractura solo en la corteza y en uno de sus lados, ¿no? Pues la tenemos acá el ejemplo, ¿ya? En botón o en torus. Acá también solamente se quiebra una puntita nada más. Y la deformación plástica, que es igual a la diáfisis se incurva, pero hay ruptura de las trabéculas óseas. O sea, es una pequeña incurvación de la diáfisis. Esto es en niños también. Acá tenemos algunos ejemplos prácticos para que ustedes puedan apreciar de los tipos de fracturas. Esta es una fractura simple, como vemos acá. Esta es una fractura conminuta. Este término conminuta traten de grabárselo porque esto implica que es una fractura que tiene pedazos esquirlas, ¿no? Los pedazos de hueso ahí impregnados dentro de la fractura. Eso se llama fractura conminuta. Esta es una fractura expuesta o abierta, ¿ya? Ven ustedes acá que el hueso está saliendo por la piel, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de fractura, tipo de fractura. Esta es más que nada por la forma. Esta es una fractura en oblicua, famosa fractura conminuta, fractura en espiral, vean ustedes, de manera espiralada. Y esta es una fractura compuesta. Compuesta en realidad es sinónimo de fractura abierta, aunque vean ustedes que sale hacia afuera la fracturita. Acá también ejemplos de fractura. Es una fractura transversa, en oblicua, en espiral, en ala de mariposa. Vean ustedes este esquirlo, un fragmento que tiene la forma de una mariposa. Y la famosa fractura conminuta, donde hay varios pedacitos de hueso. Todo eso se corrige quirúrgicamente dentro de una sala de operación.
Acá también otro ejemplo para el tipo de fractura, en tallo verde, aquí es incompleta, no es total. Una fractura transversa que ha afectado dos huesos, tanto la tibia como el peroné, y una fractura simple. Acá también vemos cómo se va a ver en las radiografías. Ya como les había mencionado, la radiografía es el elemento de diagnóstico fundamental para las fracturas, sobre todo. Entonces, ¿cómo hacemos cuando estamos ahí en la emergencia? Solicitamos una radiografía. Generalmente lo que pedimos es la zona afectada. Si vemos que es el muslo, la pierna, el brazo, ponemos ahí en la orden. Se solicita una radiografía de muslo, de pierna, de brazo. ¿En qué incidencia? Puede ser de frente, puede ser de perfil o en posición antero-posterior. Hay algunas radiografías de algunos sitios en especial que requieren cierto tipo de proyecciones, como por ejemplo escafoides 3/4, mano y pie, frente, perfil y en oblicua, para ver ciertas angulaciones y detectar a veces fracturas que al simple ojo no son detectables. Bueno, acá estas son fracturas, en estas radiografías, fracturas evidentes, ¿no? Esta es una fractura expuesta. Vean ustedes cómo el segmento del hueso es como un cuchillo, ¿ven? Ha salido y ha cortado todo hacia afuera, ¿no? Esta es la posición de frente y esta es la de lateral. Vean ustedes cómo se ve de diferente manera. Esta es una fractura también del fémur, ¿no? En incidencia frontal. ¿Cuáles son los primeros auxilios en el caso de una fractura? En realidad, lo primero que se propone es tratar de no mover al paciente ya del sitio. ¿Por qué? Porque la fractura es algo muy doloroso. Si ustedes lo mueven al paciente, van a provocarle más dolor todavía y más deformidad del miembro afectado. Entonces, el primer punto es no mover al paciente del sitio de accidente previa hasta que antes no lo hayan inmovilizado. Luego tenemos que descubrir el sitio de la aparente fractura y observar y ver si es que es expuesta. Ya ustedes saben que tienen que inmovilizarse y trasladar inmediatamente al hospital. Si no es expuesta, igual hay que inmovilizar y tratar de llevarlo a un sitio donde pueda tomar una radiografía. Entonces, al momento que examinamos la zona de fractura, hay que ver en primer lugar todas estas características, y si es que no es posible verlo, hay que rasgar la ropa, hay que romper la ropa para ver bien la zona afectada, ¿ya? Luego tratamos de inmovilizar, ¿no?, la zona por sobre y por debajo de la zona fracturada. Hay que prevenir el shock. Si estamos sospechando que puede haber una lesión vascular, hay que tratar de hacer una presión indirecta para prevenir el shock. Luego, trasladar de inmediato a un centro asistencial. Toda fractura tiene que ir de todas maneras a un centro asistencial para ser tratada. ¿Cuál es el tratamiento que se propone? Tenemos estas características. Primero, hay que observar el soporte básico, ¿no?, evitar que se llegue a los shocks. Inmediatamente, si es que es posible, dar un analgésico, ¿ya? Y luego hay que inmovilizar. En esta parte nosotros podemos ayudar mucho con una inmovilización blanda que se hace con vendajes, con férulas y férulas de cartón, que podamos improvisar con tablitas, etcétera, y una inmovilización rígida que ya viene a ser con férulas de madera grandes o con yeso. Esto ya generalmente lo hace el traumatólogo en un centro de emergencia. Luego la tracción es el tratamiento también de las fracturas, pero esto ya se hace en los hospitales, una tracción blanda o esquelética. Luego está el paso C del tratamiento, que esto lo hace también el traumatólogo en sala de operaciones, que son las reducciones, que puede ser incruenta y cruenta. Incruenta es cuando se hace la reducción manual, ¿ya?, y se coloca un aparato de yeso, ¿ya? AY quiere decir aparato de yeso, se hace en yeso. Y la reducción cruenta ya es a nivel de sala de operaciones. Hay que hacer una operación, que hacer una limpieza quirúrgica exhaustiva, limpiar bien sobre todo la parte del hueso, instilar antibióticos, porque una de las complicaciones más graves de las fracturas puede ser la osteomelitis, o sea que se infecta el hueso, y eso trae como consecuencia la mala consolidación del hueso y puede crear posiciones viciosas, como vamos a ver más adelante. Entonces, este tipo de reducción se hace en sala de operaciones con un exhaustivo lavado, antibiótico terapia y con fijación que puede ser interna o externa.
Este tipo de operaciones se llama osteosíntesis. Acá vemos ejemplos de inmovilización. Ya acá tenemos una inmovilización externa. Vean ustedes, acá se ha puesto unas férulas hacia los costados y se ha inmovilizado acá con unos pañuelitos, unas prendas que se han cogido de ahí al instante. ¿Ya? Se estabiliza generalmente con aparatos o implantes alejados del foco de la fractura. Ya, realmente supongamos que la fractura se visibiliza por esta zona en la cara anterior, entonces las férulas hay que poner hacia los costados. En este caso también acá vean ustedes una inmovilización del brazo y del antebrazo. Incluye así, vendajes. Acá ustedes ven esto de acá es un pedazo de cartón que está acá, se ha puesto así como una especie de férula, y este pañuelo puesto así colgado al cuello se llama cabestrillo, no se olviden, ¿ya? Este es el cabestrillo. Acá vemos también una paciente, como se ha inmovilizado, acá tiene su cabestrillo en el cuello, y esto es un yeso que se le ha puesto a la paciente en la emergencia. Estas son sus radiografías. Se le toma siempre antes de la detección de esta es la fractura, por si acaso. Esta es la fractura. Esta es la radiografía de frente, esta es la radiografía de perfil. Acá también se ve la fractura. Y esto es después de haberle puesto el yeso, se forma siempre un control post-yeso, inmediatamente, ¿ya? Para ver cómo ha quedado, si es que no ha habido ninguna posición anómala o a lo mejor no se ha reducido bien la fractura. Esta es la inmovilización que se hace en sala de operaciones. Vamos a ver acá, por ejemplo, que había una fractura de peroné y de tibia, casi a la altura del tobillo. Vean ustedes cómo acá se pone una lámina, una placa, en donde van adosados unos tornillos. ¿Ven? Estos tornillos le dan la fijación al hueso. Acá también se han colocado tornillos en este sentido para fijar el hueso, y acá también hay un tornillo así de forma transversal. Estos se llaman los aparatos de fijación interna, o sea, colocación de tornillos de aparatos de reducción. Pueden ponerse placas, que es esta que ven ustedes aquí a lo largo, con clavos o tornillos. Eso se hace, todo lo hace el traumatólogo dentro de sala de operaciones. Acá también vemos otros ejemplos. Miren que este está con su placa y sus tornillos también igual. A nivel de ese hueso fémur. Y acá hay un tornillo grande que va hacia acá. Esta es la zona de fractura, si observan ustedes. Se ha roto la cabeza del fémur. Corresponde más o menos a esta altura. Acá también ha habido pacientes con fractura de pelvis, también se ponen tornillos a nivel del pubis, y también acá a nivel del miembro inferior derecho. La reducción. Generalmente la reducción se realiza colocando los huesos en su lugar. Se pueden usar analgésicos, relajantes musculares o anestesia para aliviar las contracturas musculares. La reducción incruenta se realiza mediante tracción, ¿no? y contracción, teniendo en cuenta el fragmento distal que se debe alinear con el proximal. Esto se hace con unas poleas, con unas pesas para hacer una tracción, y pueden estar varios días traccionados. O a veces también se hace en la emergencia tracción manual, previa a colocar yeso. Debe corregirse bien la angulación de la fractura, porque ustedes observan, a veces las fracturas están anguladas, ¿ya? Luego se puede efectuar 1 a 2 intentos de reducción incruenta, y si hay falla tienen que entrar a la sala de operaciones. La reducción cruenta es obviamente el procedimiento quirúrgico, y tomando siempre radiografías de control luego de los procedimientos. ¿Cuáles son las complicaciones? Esto es importante que lo sepan, esto es una pregunta muy frecuente. ¿Cuáles son las complicaciones de las fracturas? Tenemos acá, la primera es el retardo de la consolidación por distintos factores. El hueso, si cabe el término, no pega, o sea, se demora en lograr consolidarse la fractura. Entonces esto trae como consecuencia que a veces los pacientes, por apuro de querer
retomar sus actividades, se ponen a caminar o a hacer actividades que pueden dar secuelas que vamos a ver más adelante. Una de las secuelas es la ausencia de consolidación, o sea que la articulación no consolide bien, eso se llama pseudoartrosis. La pseudoartrosis es una mala consecuencia de una mala consolidación de la articulación. Puede haber rigidez articular también, puede haber la famosa atrofia de Sudeck. Luego tenemos la necrosis avascular, tenemos la miositis osificante, la consolidación viciosa y las infecciones que refería hace un momento la osteomielitis. Esa palabra osteomielitis, anótenlo acá al lado de infecciones. Este es un ejemplo de pseudoartrosis, vean ustedes, este hueso no se ha consolidado bien, tiene signos de que no hay una adecuada consolidación ni crecimiento óseo. Vean ustedes, este es un hueso que posiblemente tiene ya más de 2 meses y vean ustedes que no pega el hueso. ¿Ya? No solo que no pega, sino tiene características de osteomielitis. Estas esquirlas o puntitas que ven alrededor, como trabéculas, son signos de infección del hueso. Eso tiene que corregirlo más adelante un traumatólogo entrando a hacer una cura quirúrgica nueva. Acá vemos otro ejemplo de mala consolidación del hueso. Ven ustedes cómo el hueso ha quedado arqueado, ¿ya? Y esto ya es muy difícil de modificar. Ya prácticamente deja una secuela grave, que es una deformación que puede producir limitaciones en los movimientos del paciente. Este es otro tipo de complicaciones que puede haber. En este caso es una fractura de mandíbula, puede crear hematomas, sangrados, hemorragias internas que puede llegar hasta el shock hipovolémico, lesiones vasculares, neurológicas y también hasta lesiones viscerales en el caso de la fractura de las costillas. Puede lesionar el pulmón, a veces la fractura de costilla se introduce dentro de la cavidad torácica y puede producir lesión pulmonar. Acá vemos ciertas imágenes respecto a las lesiones que pueden producirse, ¿no? En este caso una lesión vascular puede afectar, perdón, esta es una lesión neurológica. Aquí ha quedado con el miembro inmovilizado, no puede moverlo por una fractura acá a nivel del húmero que posiblemente haya lesionado el nervio. Acá hay algunos esquemas, ejemplos de lesiones vasculares. Por ejemplo, ven ustedes que por acá pasa la arteria, el producto de la fractura puede seccionar la arteria de esta manera. Eso se ve acá, por ejemplo, una lesión muy severa. Esta es otra fractura que también por la forma, vean ustedes las puntas son muy altamente tecidas, tanto de nervios como de vasos. Tratamiento general de fracturas, luxaciones, entonces la inmovilización, ya no se olviden, siempre la inmovilización es muy importante. Esto hace que se disminuya la pérdida de sangre, disminuya el dolor, que es lo que más se va a manifestar el paciente, el dolor, hace que podamos transportarlo en forma más adecuada y prevé que puedan haber otras nuevas lesiones. Entonces, una vez examinado el accidentado, hay que calmar el dolor. Ya es la primera medida, tratar de calmar el dolor, inmovilizar la zona lesionada. Ambas cosas pueden hacerse a la vez, porque una vez que inmovilizamos la fractura, estamos de todas maneras aliviando por lo menos el 50% del dolor. Luego hay que sacarle la ropa, como ya dije hace un momento, para explorar bien la zona afectada, detectar si es que hay hemorragias, si es que hay otro tipo de lesiones adyacentes a la fractura. Ya hay que cortar la ropa con mucho cuidado sin traccionar ni tirar del miembro afectado. Luego utilizamos el material adecuado para hacer una inmovilización, pueden ser férulas rígidas, blandas, pañuelos, gasas o cualquier tejido que encuentren ustedes ahí y pueda ayudar a inmovilizar. Luego hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿ya? También pregunta de examen, los sitios a inmovilizar son las dos articulaciones más próximas al sitio de la fractura. ¿Ya? O sea, si es que nos hemos lesionado, por decir, un hueso de la pierna, tenemos que inmovilizar desde el muslo hasta el pie. Si
Si nos hemos lesionado un hueso del antebrazo, por ejemplo, desde el brazo hasta la mano, hay que inmovilizar siempre las dos articulaciones más próximas al sitio de la fractura. Luego hay que colocar una férula por debajo, otra por arriba de la fractura, haciendo una tracción suave, muy suave. Si es que es posible evitar la tracción, mejor, porque con la tracción, por mínima que sea, vamos a producir mucho dolor en el paciente, ¿ya? Y tratar de colocar las férulas siguiendo el eje del miembro afectado. No hay que apretar demasiado los vendajes ni las férulas para asegurar una adecuada irrigación sanguínea. Hay que quitar, en el caso de fracturas del miembro superior, hay que quitar anillos, pulseras, relojes, etcétera, que puedan dificultar la circulación antes de colocar la férula. ¿Cuáles son los riesgos de una mala praxis en la inmovilización de fracturas? Primero, hay que tener mucho cuidado en no lesionar nervios, arterias ni vasos sanguíneos. Ya hay que tener mucho cuidado en eso. Luego, hay que prevenir cualquier defecto en la movilidad de la articulación. Ya hay que prevenir, o sea, eso quiere decir que no hay que estarlo movilizando mucho a las fracturas, tampoco hay que movilizar las articulaciones que están rodeando la fractura. Luego hay que prevenir la infección, siempre, sobre todo en fracturas expuestas, inmediatamente tenemos que colocar antibióticos. Es muy importante prevenir la famosa osteomielitis. Hay que prevenir también lesionar la médula espinal, si estamos sospechando que hay lesión de vértebras, de columna vertebral, si hay lesión de las vértebras del cuello, las vértebras cervicales, también hay que prevenir todo esto para evitar lesionar la médula espinal. ¿Qué hacer en caso de fracturas abiertas? En caso de las fracturas abiertas hay que inmovilizar igual que las fracturas cerradas, pero hay que controlar primero la hemorragia si es que se diera el caso. Hay hemorragias expuestas que no tienen mucho sangrado, no hay hemorragia, pero hay otras que sí, porque hay a veces lesión de un vaso, de una arteria, de una vena importante. Entonces, en primer lugar, hay que controlar la hemorragia antes de inmovilizar. Esta hemorragia se puede controlar con gasas, con apósitos y taponear la zona que está expuesta. Cortar las vestimentas que rodean a fin de permitir la limpieza de la herida, si es que es factible en ese momento lavar con agua, desinfectar y cubrir con apósitos y gasas para trasladar. ¿Qué no hacer en caso de fracturas abiertas? En primer lugar, no debemos tratar de acomodar el hueso o tratar de introducirlo nuevamente. ¿Ya? Eso es algo malo, está contraindicado. O sea, cuando ustedes vean una fractura expuesta, no traten de acomodar el hueso ni de volverlo a meter dentro de la piel. Hay que evitar hacer un vendaje muy apretado y no hay que aplicar absolutamente nada en la zona donde se ha producido la fractura, nada de pomadas ni otras cosas. Acá tenemos algunos ejemplos de vendajes. Estos van a ser desarrollados en su práctica, pero les muestro las láminas para que ustedes tengan una idea cómo se puede hacer en caso de inmovilización y colocación de férulas en forma de emergencia, ¿no? Si ustedes observan acá, esto es una tablita simple, esto es un tejido, posiblemente una sábana, y está sujetada por unos pañuelitos. ¿Ya? Vean ustedes, eso es para inmovilizar una pierna. Igual acá también se han cogido dos ramas, vean ustedes acá, estas son dos ramitas de un arbusto seguramente cercano, se ha cogido una tela, una sábana puede ser, igual se coloca el miembro afectado, la pierna, dentro de estos dos rollitos y se sujeta con pañuelos también igual. Acá también se han improvisado unas pelulitas con unas tablitas, sirve para inmovilizar de esta manera el antebrazo en este caso, con unos pañuelitos, unas telas, puede ser hasta con los cordones del zapato. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, vean ustedes que los rescatadores o resucitadores posiblemente solo se hayan conseguido una tablita. Entonces, ¿qué hacen en este caso? Fijan el miembro dañado hacia el miembro bueno y lo amarran y el otro lado, o sea, el miembro sano, hace las veces de férula. ¿Ya? Entonces primero ponen esta ferulita sujetando con y con este pañuelito a este lado y luego con los pañuelos más grandes hacia la otra pierna.
Son, se puede decir, técnicas que en ese momento se agencian los rescatadores para poder inmovilizar. ¿Qué hacer en caso de inmovilización entonces? Buscar elementos que puedan reemplazar a las férulas, pueden que sirvan para inmovilizar el miembro, pueden ser maderas, cartones, periódicos, revistas dobladas, varillas metálicas, etc. Ya eso nos puede servir como férulas. Luego, en caso de no disponer, digamos, se debe fijar los miembros superiores al tórax y los inferiores al miembro opuesto, como la lámina que les había mostrado hace un rato. ¿Ya? Luego, inmovilizar la zona de fractura con la férula abarcando una articulación por arriba y una por abajo de la lesión, como ya les dije hace un momento. Luego, mantener el miembro lesionado en la posición que quedó después del accidente. O sea, eso se refiere más que nada a que hay que tratar de movilizar lo menos posible hasta que llegue un servicio de atención o podamos transportarlo de una manera adecuada. En cuanto a la inmovilización con el material improvisado, no mover el miembro lesionado sin antes inmovilizar las férulas o tablillas, no efectuar maniobras bruscas, no vendar o atar con fuerza, ya que puede interrumpirse la circulación sanguínea. Bueno, estamos repitiendo algunas cosas que ya hemos dicho. No intentar enderezar las porciones fracturadas con el fin de acomodarlas, ya que se corre el riesgo de cortar vasos o nervios cercanos. No aplicar fomentos calientes, eso se refiere a frotaciones, etc. Y no aplicar masajes en la zona afectada. Eso es lo que no se debe hacer. Acá algunos ejemplos de vendajes, ya que también lo vamos a ver en la práctica, lo vamos a hacer. Este es un vendaje de la cabeza, en caso hubiera una herida, una lesión en la cabeza. Este es un vendaje ocular, en caso hay una lesión ocular. Vean cómo se hace el vendaje. ¿Ya? Estos son vendajes para el antebrazo. Ya todos están hechos con vendas elásticas. Estos vendajes que se aplican tanto para rodilla como para el codo, es la manera de hacer el vendaje. ¿No? Vendajes para las manos, para la muñeca, y vendajes para los tobillos y el pie, que son las zonas que más frecuentemente se lesionan. Acá otros ejemplos de vendajes. Este es un vendaje para la articulación de la mandíbula, ¿no? A veces hay fracturas mandibulares o a veces también hay luxaciones de la mandíbula. Entonces la manera de fijar en la mandíbula es esta de acá. Esto de acá es un vendaje en Belpó, o sea, es un vendaje, comúnmente se le conoce como vendaje en 8. ¿Por qué? Porque se cruzan de esta manera las vendas, haciendo la forma de un número 8, y sirve sobre todo para lesiones o fracturas de las clavículas o de los omóplatos. Acá también ejemplos de inmovilización. Acá que se compromete tanto el brazo como el antebrazo, como un cabestrillo, también acá con sus férulas. Acá también las mismas vendajes para el brazo y vendajes para el antebrazo. Inmovilizaciones. Más ejemplos de vendajes. Mira acá cómo se han fabricado férulas con un periódico, con una revista. ¿Ya? Vendajes. Aquí hay unas férulas especiales para los dedos. Si es que no hay estas férulas, se puede hacer también ayudando, uniendo el dedo sano con el dedo afectado para que sirva como férula. Inmovilización de muñeca, inmovilización de costillas. Por si acaso esto no es yeso, las costillas no se enyesan, es solamente inmovilización, se pone un vendaje elástico. Y esto es una inmovilización para el caso de sospecha de columna. Tiene que ser, ustedes observan, este es un cilindro, este es un cajón y esta es una puerta. Se ha improvisado acá una camilla improvisada, ¿no? Sobre todo porque se requiere como condición para movilizar a un paciente posible sospechoso de columna una cama dura, una superficie dura. Más ejemplos de vendajes y de inmovilizaciones. Acá también igual lesionado un dedito, el otro dedo puede servir de férula. Cómo se venda un tobillo, ¿no? Una pierna, también igual vean ustedes cómo se apoya en el otro miembro. Igual acá una pierna con dos férulas a ambos lados,
Como también se coloca aquí este tipo de esta férula que va hasta arriba. Este generalmente está cubriendo hasta la altura de la axila, porque está posiblemente con una fractura pélvica, de la pelvis o de la cabeza del fémur, lo que llamamos fractura de cadera. Estos son algunos de tipos de férulas ya que tienen las ambulancias, ¿no? Estas famosas férulas o aparatos de inmovilización en vacío. Estos son inflables, ¿ve? Se coloca la zona afectada como una bota y luego se infla y con el aire que está contenido adentro inmoviliza el miembro. Igual acá es como una especie de bota o media que se coloca al paciente también para inmovilizar. Acá también hay varios ejemplos. Estos son para los codos, los brazos, los antebrazos. Igual acá miren este tipo de aparato de inmovilización, que es una sustancia un poco más rígida, sintética, ¿ya? Acá están los famosos estas ferulitas para los dedos. Se ven ustedes, es una banda así que es desglosable y se puede doblar para inmovilizar cada dedito. Son aparatos de inmovilización modernos que obviamente es necesario que ustedes lo conozcan, ¿ya? Pero lo más importante es que sepan hacer sus férulas y sus inmovilizaciones caseras. Entonces, algunos conceptos para terminar. Tanto antes como después de la colocación de las férulas, comprobar pulsos, temperatura y sensibilidad. La inmovilización debe incluir las articulaciones proximal y distal a la fractura. Ya habíamos mencionado eso. Las fracturas abiertas se debe cubrir con apósitos estériles antes de colocar la férula. En las fracturas inestables o con gran deformidad se debe realizar una tracción simple, leve, aunque es preferible la inmovilización en una posición no anatómica, pero que la extremidad mantenga su pulso en posición anatómica y sin pulso. Acá también otro ejemplo de las férulas. Acá está el término cabestrillo, que no se olviden que es este pañuelito que está acá, que sirve para apoyar la zona afectada. Vamos a repasar brevemente un par de láminas nomás sobre qué es manejo de columna cervical y lo que es en sí columna vertebral. En el caso de la columna cervical, ya muchos de ustedes han hecho las prácticas en su respectivo turno sobre lo que es la aplicación del collarín. Vean ustedes acá una condición muy importante. Siempre para poder colocar un collarín es necesaria la presencia de dos rescatadores. Es muy importante, porque uno debe coger de esta manera la zona afectada, la zona del cuello, y el otro tiene que colocar el collarín. Lo principal es proteger, lo principal en su protección es la inmovilización manual. No se puede complementar con el uso de collares cervicales y con la inmovilización con aparatos colaterales o laterales, ¿ya? Vean, acá tienen ejemplos de collarines, ¿ya? De todos los tipos. Collarines, hay collarines al vacío, collarines normales, de todos los tipos. ¿Cuáles son los inconvenientes del uso de los collarines? El uso de los collarines tenemos que tener en cuenta que la inmovilización inadecuada del cuello puede producir lesiones espinales. A eso me refería con que tienen que haber dos rescatadores siempre para colocar el collarín. Hay que evitar hacer movimientos que puedan lesionar más la columna vertebral, sobre todo la parte de la médula, que puede traer como consecuencias parálisis o lesiones graves, ¿no? Luego hay que tener en cuenta que si aplicamos una talla pequeña, el collarín puede tener una excesiva flexión cervical. Si aplicamos una talla grande, puede obtener una excesiva extensión cervical, y eso lo que queremos es que el cuello esté totalmente inmovilizado, no que tenga movimientos tanto anteriores o exteriores. Hay que tener en cuenta que los collarines no producen inmovilización al 100%. Siempre hay un leve movimiento, pero debe tratarse de que se mueva lo mínimo posible teniendo en cuenta estas características, ¿no? Que
no sea el collarín de talla pequeña ni de talla grande, que no haya un cierre excesivo que puede producir incomodidad al momento de respirar sobre todo, y cuando no hay un cierre adecuado, o sea, en este caso es el cierre excesivo, en este caso el poco cierre, puede haber desprendimiento del collarín y pérdida brusca de la inmovilidad que puede traer como consecuencia alguna lesión. Luego, si nosotros detectamos al colocar el collarín un aumento del dolor en el paciente o una resistencia, aunque sea muy ligera, hay que dejar el cuello en su posición inicial, ya no se pone el collarín. ¿Por qué? Porque podríamos estar ante una luxación del cuello. Cuando hay luxación de cuello está contraindicado poner el collarín. ¿Ya? En este caso se recomienda el collarín al vacío, que muy pocas unidades lo tienen. Entonces es mejor dejarlo así. En cuanto a la columna vertebral, ¿qué hacer cuando hay fractura de columna vertebral? Buscar una camilla o superficie dura, como habían visto ustedes en la lámina anterior, que se utiliza una puerta, ¿no?, para poder trasladar al lesionado. Movilizar al lesionado entre varias personas. Ahora van a ver un esquema que es muy importante, que movilizar a un paciente con sospecha de fractura de columna entre varias personas. Hay que tomarlo simultáneamente del dorso, o sea, de la espalda, de la cintura, del muslo y de las piernas y de la cabeza, y trasladar en forma urgente en una superficie dura. Este tipo de movilización, por ejemplo, no se debe hacer en caso de sospechemos fractura de columna. ¿Ven? Ustedes están acentuando con eso más la flexión de la columna y posiblemente una lesión, una fractura. ¿Qué no hacer? No hacer maniobras de flexión y extensión del tronco y de la cadera. No utilizar camillas de lona o superficies fáciles de ceder con el peso del cuerpo. ¿No? Por ejemplo, vean ustedes acá, hay una posible fractura, no levantar así de la cabeza ni de los miembros, tiene que ser de la parte de la espalda y de la pelvis. No hacer esto de acá. ¿Ven? Mira cómo lo mantienen flexionado al paciente. Esto no se debe hacer. Esto más que nada va a ver la angulación y la posición del cuello, y este es el tipo de fijación. Este paciente tiene acá un collarín y aparte tiene sus fijaciones laterales. Esta es la manera de transportar a un paciente con sospecha de lesión de cuello. Bueno, muchas gracias por la atención. Eso sería todo. La media hora inicial la borra.